Dios te bendiga. Sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más llevar la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios. Para Él sea la gloria, la honra, para Él. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Porque tú, Señor, nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y nos tienes aquí una semana más. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque tu palabra es fiel, es viva y eficaz. Nos lleva y nos da el triunfo contra el enemigo. Si nosotros sabemos aplicar la palabra de Dios y damos gracias a Dios. Hoy vamos a empezar una nueva serie y va a estar larga. Vamos a profundizar muchísimo en esta serie porque el Señor nos ha dado esa palabra que nos hace libres. Cuando nosotros empezamos a escudriñarla, empezamos a entender, y la palabra de Dios dice que nos va a hacer libres cuando nosotros vamos a ella. Y el día de hoy empezamos esta serie y se llama Seamos imitadores de Dios. Y damos gracias a Dios porque nos da esa palabra que es viva y eficaz. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Un día maravilloso, Señor. Cada día, Señor, que tú tienes para nosotros. Cada día, Señor, que nosotros abrimos nuestros ojos, Señor. Tú nos guardas, Padre. Durante toda la noche, Señor, restauras nuestro cuerpo, Señor, como tú lo has diseñado perfecto, Señor. Damos gracias a Dios, Señor, porque cuidas de nosotros, Padre, porque tú, Señor, estás guardándonos bajo la sombra de tu ala, Señor. Padre, ponemos esa palabra en tus manos, Señor. Padre, que yo sea un conducto, Padre, en el cual tú puedas hablar, puedas transmitir, Señor, el mensaje que tú quieres, Señor. Y lo mejor de todo, Señor, es que podamos imitarte, Señor. Que podamos seguirte, Señor. De la manera que tú lo has diseñado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por este día, Señor. Y seamos imitadores de Dios. Seamos imitadores de Él. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros lo imitemos. Quiere que nosotros seamos como Él. Y no te estoy diciendo que seamos dioses. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros lo imitemos, que hagamos lo que Él hace, que hagamos lo que Él es. Y te voy a decir ciertas características en las cuales nosotros tenemos que empezar a enfocar nuestra vida para nosotros poder imitarle. Y el Señor lo ha diseñado de esta manera, en que nosotros seamos como Él, y que si somos como Él vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios. Que seamos lo que Él quiere que seamos como Él. Y si vamos a Efesios 5, ahí en el versículo 1, y vamos a adentrarnos a él, y vamos a empezar a escudriñar todo, prácticamente casi todo el capítulo 5 de Efesios, lo vamos a empezar a estudiar, lo vamos a empezar a escudriñar, y vayamos a él. Efesios 5:1. Sed pues, nos está dando una orden que seamos, ¿ok? Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y Él nos ama tanto. Él nos ha amado. Recuerda que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Él sabe el propósito que tenemos para nuestras vidas y nos ama tanto. Es un amor incondicional. Es un amor que nosotros tenemos que corresponder. Y no lo vamos a amar si no lo hemos aceptado. Eso es lo que tenemos que entender. Y nos dice que seamos, ¿ok? Que seamos imitadores. Y la versión King James nos dice que seamos seguidores de Dios. Entonces podemos ser imitadores, podemos ser seguidores de Dios. Es lo que nosotros podemos tomarlo de esta parte. Y Él nos da una orden, ¿ok? Que seamos imitadores, que seamos seguidores de Dios. ¿Y qué significa ser un imitador? ¿Qué significa ser un seguidor de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué es imitar? ¿Qué es seguir a alguien? Yo creo que sí lo has hecho. Has seguido a lo mejor a tus ídolos, a tu mejor jugador de básquetbol, a tu mejor jugador de soccer, a un artista lo has seguido. ¿Has seguido a Jesús? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Has seguido a Dios? Y es importante que nosotros como hijos de Dios lo sigamos y hagamos lo que Él ha establecido. Imitador. Esta palabra en griego, mimetes, es literalmente un imitador, un seguidor. Y tiene diferentes aplicaciones en el Nuevo Testamento en griego, mimetes. Y se usa en el buen sentido. Y te voy a decir por qué en el buen sentido. Porque 1 Corintios
4:16. Por tanto os ruego que me imitéis. Este es Pablo y está diciendo, imítame. Y tú dices, bueno, ¿por qué tengo que imitar a Pablo? ¿Por qué tengo que imitar a un hombre? ¿Por qué tengo que imitar a una persona y no a Dios? Mira lo que dice más adelante en 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí. De nuevo es Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo pone el fundamento que Cristo Jesús es su guía, es su roca, y que lo imitemos a Él. Por lo tanto, Él nos está enseñando, Él es nuestro maestro a través de Cristo Jesús en la enseñanza en Corintios. Y sabemos que Pablo es el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento por revelación de Él, por revelación del Espíritu Santo, por su andar en el Evangelio. Y estableció que Él es su fundamento, su más sólido fundamento, Cristo Jesús. Por eso Él lo imita y nosotros podemos imitar a Pablo, ¿por qué no? Podemos seguir y aprender de Él. Y tú por lo regular vas y aprendes de alguien más. Y podemos tomar a Pablo, una persona que puso toda su confianza en Él, toda su fe en Cristo. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos. La palabra perezoso es que eres flojo, no quieres hacer nada. Mira lo que dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Sabes que nosotros tenemos que ser imitadores de todos ellos. Está Abraham, están todos los héroes de la fe. Moisés, José, tú puedes ir a ellos. Está Abel, el primero de todos ellos, Enoc. Y tú empiezas a ver y a escudriñar cada uno de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué su fe los alcanzó y tienen promesa? Entonces, si tú vas y ves la palabra de Dios, ve a Hebreos 11 y vas a ver la fe. ¿Cómo tú puedes alcanzar la fe? ¿Cómo puede crecer tu fe? También se usa para exhortar. En el buen sentido, ¿verdad? Tú puedes exhortar a un amigo, a un hermano, a un compañero. Y la palabra exhortar es ginomai. Y te está diciendo que tienes que ser, ¿verdad? Que tú tienes que venir a ser. Tú tienes que cambiar. Primera es de Tesalonicenses 1:6. Vosotros venisteis a ser. Esta es la palabra, el verbo que se está aplicando a hacer, ¿verdad? Que tú seas imitador. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, o sea, de los apóstoles y del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser esos imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y lo hay mismo en 1 Tesalonicenses, pero 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que imitar lo que es Dios, ¿verdad? Tenemos que seguirlo. Y vamos a tener una recompensa enorme si nosotros, si hemos sido exhortados. Quiere decir que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús y una vez que Él es parte de nosotros, que ha entrado en nuestro corazón juntamente con el Padre, nos está diciendo que tenemos que continuar diligentemente haciendo las cosas que Él ha establecido. Que no nos quedemos ahí simplemente nomás de perezosos, sino que sigamos adelante, que nosotros sigamos creciendo y que lo imitemos. Y tenemos que aprender. ¿Sabes que es fácil aprender de los demás? La naturaleza del ser humano es imitar. Si tú vas a un lugar, hay un dicho muy famoso, dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, para el ser humano, para el humano como tal, para el hombre, es fácil imitar a los demás. Y si tú vas a un lugar, tú imitas lo que pasa ahí. Hay muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿imitas a Cristo? ¿Imitas a Dios? Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. Si tú eres un imitador, si tú eres un hijo de Dios, ¿a quién estás imitando? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Quién es tu blanco de perfección? Y, por ejemplo, ves a un niño, ¿verdad? Ves a un niño que está sentado con su papá en el auto
Y el papá está manejando y ves al niño que está haciendo los mismos pasos que su padre. Él está conduciendo según él y ahí está haciendo y habla y pita y hace el rum rum y ahí va, ¿no? O por ejemplo, ves al niño que está con su papá, el papá está haciendo mecánica, está arreglando su carro, está metiéndole ahí las herramientas y tú ves al hijo que está, según él, con sus herramientas de plástico, de juguete, él está haciendo lo que hace su padre. Y luego ves a la niña que admira a su mamá, cómo se maquilla, todo lo que hace, se pone perfume, se pone el lipstick en sus labios, se empieza a maquillar, empieza a hacer las cosas. Y ves a esa pequeña haciendo lo que hace su mamá. Y la pregunta es, ¿tú como hijo de Dios imitas a tu padre? ¿Imitas a Dios en todo lo que Él es? ¿Como Él es? ¿En sus características que lo hacen ser Dios? Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que meterlo bien en nuestra cabeza. Debemos imitar lo que Él hace. Debemos imitar entonces lo que Él es. Y lo primerito que tenemos que hacer es que entender es que Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros, si vamos a 1 de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que andar en amor. Tenemos que conocer el amor. Si tú has conocido a Dios, si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, tú vas a amar. ¿Por qué? Porque así está establecido. Porque Él nos ha amado. 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces nosotros aprendemos a amar. Algo nace en nosotros que empieza a crecer un amor por los demás. Empieza a crecer un amor porque tú has conocido al amor. Has conocido a Dios que es amor. Una vez que viene a hacer morada en tu corazón, que está habitando contigo, empieza a crecer amor. Es un fruto, es parte del fruto del Espíritu. Entonces tú empiezas a amar y tenemos que entender que para poder amar, Dios tiene que ser parte de nuestra vida. No podemos amar si Dios no es parte de nuestra vida. Ese va a ser prácticamente un cariño, va a ser un sentimiento. No es el amor que Dios ha establecido. También otra característica de Dios es que Dios es luz. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y damos gracias a Dios porque Él nos enseña que Él es luz. Por eso nosotros debemos de andar en luz. Si vamos al 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros andamos en luz. Por lo tanto, si tú andas en luz, no estás pecando. Déjame decirte que cuando tú andas en luz, el enemigo no se puede acercar. Cuando tú sigues los estatutos que Dios ha establecido. Pero si tú no andas en luz, pero dices que andas en luz, fíjate lo que dice. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tú en algún momento dices, es que desde que yo acepté a Cristo en mi corazón, yo no peco. Nunca he pecado, nunca he hecho cosas malas. Haces a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque somos humanos y la vamos a regar. Y tenemos que entender eso, que somos humanos. Claro que cada vez dejas de pecar más y más y más. Hasta el punto en que te haces una persona que no puede pecar tan fácilmente, no cae tan fácilmente. Pero la vas a regar. Lo mejor de todo es que tenemos a un juez justo para perdonarnos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Juan 1:9. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de andar en luz como Dios está en luz. Tenemos que seguirlo. Entonces
Dios es amor, Dios es luz y también Dios es verdad. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. El Espíritu Santo es el que nos trae la convicción. Él es la verdad, Él es el que nos trae la revelación de la palabra. Y el 7, 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gracias a Dios porque nos revela estas cosas por medio del Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. Y el Señor nos trae esa verdad. Recuerda que Cristo es el camino y es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo, si no es por Él. Él es verdad. Y por eso nosotros debemos de andar en verdad. Dice el 20, dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y damos gracias a Dios porque una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos vida eterna. Amén. Entonces, ¿de qué manera podemos imitar a Dios? Si ya sabemos sus características, cómo es Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros para imitar a Dios? Número 1, tenemos que imitar su amor. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vamos a desglosar este versículo, vamos a escudriñarlo, vamos a profundizar en él y entender cómo podemos andar en amor como Cristo nos amó. Recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Entonces no podemos amar a nadie más si nosotros no podemos entender que Cristo nos amó primero a nosotros. Y por esa razón nosotros le amamos a Él. Y como Él nos amó, nosotros andamos en amor. Y luego hay 3 cosas que tenemos que hacer, que entender. Cristo se entregó por nosotros. Número 1. Número 2, se ofreció. Es una ofrenda. Y número 3, es un sacrificio que Él hizo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que entregarnos a nosotros mismos. Tenemos que ofrendar a nosotros mismos y tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Y vamos a empezar a meternos, a profundizarnos en esto y vamos a verlo. Una entrega. Nosotros tenemos que entregarnos. Y la palabra entrega en griego es paradidomi. Y literalmente significa entregar. Y se traduce casi así en todos los pasajes que vamos a empezar a ver. Está prácticamente así y así aparece. Y se usa como una figura de molde. Déjame te explico eso. ¿Cómo una figura de molde? ¿Cómo me puedes decir que es una figura de molde? No sé si tú te has dado cuenta cuando tú pones una taza y tú vertes agua, por ejemplo. Toma la forma del molde. Si tú echas para hacer un pastel en el molde, pones la masa o la consistencia que vas a hacer de tu pastel y toma la forma del molde. Si es una galleta, toma la forma del molde de la galleta, ¿verdad? Déjame te explico. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ¿sabes? Fuimos esclavos del pecado. El pecado nos tenía esclavizados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y éramos esclavos de ella. Pero déjame decirte algo. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
entonces nosotros estamos tomando esta forma. Estamos siendo transformados, estamos tomando la forma de Cristo Jesús. Cuando lo imitamos, cuando vamos caminando, cuando recibiste la palabra por primera vez, el Espíritu Santo llegó y te convenció. Y tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Y desde ese momento tú tomaste la doctrina de Cristo Jesús. Empezaste a adoptar y empezaste a entregarte por completo a lo que es Cristo. Y de esa manera nosotros nos hacemos a la forma, somos transformados, somos renovados y nos hacemos al molde que es Cristo Jesús. También se usa esta palabra en la cual Dios entrega a su Hijo por nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. Para perdón de nuestros pecados, para remisión de nuestros pecados, para ser justificados. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y damos gloria a Dios. Gloria a Dios porque somos justificados. Él pagó con gran precio por ti y por mí su sangre preciosa, derramada hasta la última gota. Ese fue el precio que pagó. Y al momento de ser resucitado de entre los muertos, a los 3 días, fuimos justificados y damos gloria a Dios. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. El Padre entregó al Hijo por ti y por mí. No escatimó para pagar, para saldar la deuda que el hombre, déjame decirte, el hombre tenía con Dios. Al momento que Adán y Eva tomaron ese fruto, el pecado entró al hombre. Y esa deuda se pagó por medio del Hijo al momento de su muerte. Y damos gracias a Dios. También Cristo, al entregarse a sí mismo, esta palabra, cuando te entregas, Cristo se entregó por ti y por mí, voluntariamente. Recuerda que Dios lo entregó. El Hijo pudo haberse rehusado y no haberse entregado a sí mismo, pero Él decidió hacerlo por ti y por mí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Y damos gracias a Dios. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerda que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él se entregó por ti y por mí y no escatimó el precio. Sufrió, sí sufrió, pero pagó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Cristo se entregó y tomó la forma, se amoldó, tomó esa forma de hombre. Déjame decirte por qué, porque tenía que ser hombre y saber y darnos todo y entendernos cómo es el hombre, entender todas sus deficiencias, entender todas las flaquezas, entender todas las virtudes que tiene el hombre y saber nuestras emociones y conocer cómo somos y entendernos a la perfección para darnos la salvación. El Hijo hizo eso y se amoldó. Y déjame decirte que tú te tienes que amoldar. Yo me tengo que amoldar. ¿Por qué? Por la condición de tu hermano, de tu familia, de tu prójimo. Tú tienes que amoldarte a ellos. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando que ellos cambien por ti, déjame decirte que nunca va a suceder eso.
Tú tienes que cambiar y amoldarte a la forma de ellos. ¿Para qué? Para que puedas tú ayudarles, para que tú puedas proporcionarles las herramientas, que ellos puedan entender y que tú puedas amarles. No vas a poder cambiarlos. En ninguna manera vas a poder tú transformarlos. En ninguna manera tú vas a poder hacer que se hagan a tu modo, por ejemplo. Pero tú te puedes hacer al modo de ellos. Y cuando tú empiezas a hacer esas cosas, tú estás imitando a Dios. Tú te has entregado por completo a tu prójimo. Y por medio de ello, tú puedes brindarles las herramientas que ellos necesitan para salir del problema, para salir del malo camino, corregirles el camino en amor. Tú vas a poder tocarlos y por medio de la palabra de Dios equiparles y darles lo que ellos necesitan. Pero tienes que amoldarte a ellos. Tienes que entregarte por completo a tu prójimo. Por eso el Señor ha establecido que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él nos amó. Y de tal manera nosotros que tenemos que amarles a ellos. Y ser moldeables. Si tú imitas a Cristo, créeme que va a ser fácil. Si tú lo haces a tu modo, a tu manera, a tu conveniencia, en tu momento, en tu tiempo, es difícil. Pero cuando tú pones a Dios primero, si sigues los pasos del Maestro, tú vas a poder ayudarles y poder hacerlo. Otra manera que dice el versículo de Efesios 5:2 es que tenemos que ser una ofrenda. Y tenemos que andar en amor y dar esa ofrenda que nosotros somos. La palabra ofrenda en griego es prosfora. Y literalmente significa traer una ofrenda, traer esa ofrenda en sacrificio. Y esa ofrenda en el Nuevo Testamento solamente la vamos a ver 9 veces. Esa palabra prosfora, que es ofrenda, la vamos a encontrar 9 veces en el Nuevo Testamento. Pero a través de toda la palabra de Dios está como 500 veces. Y tiene diferentes significados, pero en el Nuevo Testamento la palabra ofrenda significa traer ofrenda de sacrificio. Eso es lo que significa prosfora. Y vemos el sacrificio de Cristo Jesús. Y ya lo habíamos tocado anteriormente. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él se ofreció por ti y por mí. Voluntariamente se ofreció por ti y por mí. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que te vaya a limpiar del pecado más que Cristo Jesús. Él es la única ofrenda y Él fue la única ofrenda que se hizo voluntariamente. Él se ofreció por ti y por mí para esa remisión de pecados. Si tú no lo aceptas, si tú no aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, no vas a poder remitir tus pecados. No van a ser perdonados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Amén. También vemos las ofrendas hechas bajo la ley, que se mencionan en el Nuevo Testamento. Hechos 21:26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de sentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Se presentó una ofrenda por medio de ellos y era un sacrificio que se hacía. Entonces Pablo hizo esa ofrenda y se santificó, pero vemos que él todavía no había aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Todavía no había tenido ese encuentro con el Maestro en su camino, cuando quedó ciego y lo vio y pudo experimentar al Señor. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste
cuerpo. Y vemos a Cristo que se preparó, que se quedó listo. Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y vemos que bajo la ley está ese sacrificio, esa ofrenda que se hace. También vemos ofrendas a los judíos pobres. Hechos 24:17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y luego vemos la ofrenda de un hijo de Dios. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos ofrenda también. ¿Por qué? Porque nos entregamos a nosotros mismos cuando nosotros nos presentamos a Dios. Y esta palabra, como te decía, se menciona 5 veces en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, 500 veces a través de toda la palabra de Dios en la Reina Valera. Pero esta ofrenda, prosfora, significa que es un sacrificio, es un regalo, es un acto del sacrificio de Cristo, de ti, de tu hermano. Cuando nosotros imitamos a Dios, cuando somos como Cristo, nosotros hacemos eso. Y vemos que la palabra ofrenda puede ser literalmente, es un obsequio, una dádiva, un don que se ofrece, un reconocimiento, una gratitud, una veneración. Pero no en el Nuevo Testamento. Encontramos esta palabra prosfora solamente 9 veces. Y podemos entender que Dios quiere que lo imitemos, que seamos y que andemos en amor con nuestros hermanos sacrificialmente. Que nos ofrezcamos a ellos y que nosotros vayamos y de todo corazón hagamos las cosas. Y vas a ver que algo va a pasar en tu hermano. Por último, vemos de este versículo de Efesios 5:2 el sacrificio. Y no es lo mismo que la ofrenda. El sacrificio es tisaya con H y Y, tisía. Denota que primero hay un acto de sacrificio y luego vemos lo que se está ofreciendo. Eso es el sacrificio. Debe ser la ofrenda y después el sacrificio. El sacrificio de los ídolos lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Hechos 7:41. Vemos aquí a Esteban por medio del Espíritu Santo dando una cátedra de toda la historia de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Hechos 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Vemos ese sacrificio a los ídolos. Podemos también ver el sacrificio de animales. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la pregunta aquí es, ¿misericordia quiero? ¿Qué significa misericordia quiero? Jesús nos está diciendo que aprendamos lo que significa que Él quiere misericordia. ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo tú puedes ser misericordioso con los demás y no hacer sacrificios? Después Jesús nos contesta en Mateo 12:7. Y si supieses qué significa, nos está diciendo, misericordia quiero y no sacrificio, nos da la respuesta. No condenaríais a los inocentes. Eso es lo que Jesús quiere que tengamos, que no condenemos, que no hablemos en contra de nuestro prójimo, que no empecemos a decir mal en contra de él, sino que lo apoyemos, que lo levantemos, que le tendamos la mano, que hagamos lo que Él quiere, que seamos un buen prójimo. Vemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vemos ese sacrificio de Jesús, del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio, no hay un nuevo sacrificio, no hay sacrificios que tú puedas hacer. 0 obras. Recuerda que no hay ninguna obra que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer más que aceptando el sacrificio de Cristo Jesús. Es la única manera. Puedes sacrificar tu cuerpo también. Romanos 12:1. Así que, hermanos, tú y yo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú tienes que sacrificarte. Y no debería ser un sacrificio, déjame decirte que debería ser un honor, un placer, disfrutar el tiempo con el Señor, pasar ese tiempo con Él. No debería ser un sacrificio. Pero es difícil porque la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Por eso es que es un sacrificio. Y déjame decirte que cuando tú te presentas como ese sacrificio vivo, santo, la palabra santo es separado, apartado. Tú vas a ser agradable a Dios. Hay un sacrificio de alabanza que tienes que hacer. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tú tienes que alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú tienes que alabarle. Todo lo que tú hagas, tú tienes que alabarle. Todo lo que tú haces, tienes que alabarle también. Y hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Ya para terminar, nuestro sacrificio propio. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser sacrificios. Tenemos que ser esas piedras vivas que se sacrifican y en todo momento estamos alabando a Dios. Pero no vas a poder aceptar el sacrificio. No vas a poder hacer nada si tú no aceptas el sacrificio de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos con todo nuestro corazón que Él levantó de los muertos, seremos salvos. Y esa es la única manera, que tú confieses con tu boca y que creas con todo tu corazón. Y si tú haces esa decisión, si tú tomas esa decisión, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas con tu boca, el Padre viene y hace morada junto con el Hijo a tu corazón. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor. Dios te ama con todo su corazón, de tal manera que Él dio a su Hijo por ti y por mí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros. El amor. El amor echa fuera todo el temor. Dios te bendiga.